En esta mañana os invito a tener vuestras Biblias abiertas en Mateo capítulo 13, donde hemos hecho anteriormente la lectura. Vamos a estar meditando en esa conocida parábola del trigo y la cizaña. Hemos puesto por título al sermón de hoy: Se acerca la siega. Se acerca la siega. Vamos a tener una palabra de oración al Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos hables una vez más a los corazones. Gracias por tus parábolas que son tan claras, de forma tan sencilla y comprensible. Nos presentas verdades tan grandes que son de aliento para nuestros corazones. Ayúdanos a ver la vida como tú la ves. Ayúdanos a entender tantos interrogantes a nuestro alrededor. Ayúdanos a entender cuál es nuestro papel en todo lo que sucede. Ayúdanos a verte a ti grande y confiar en tu majestad y en tu soberanía. Te pedimos, Señor, que en el día de hoy tú quieras iluminar nuestro entendimiento y hacernos entender tus palabras. Y gracias por tu enseñanza. En nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando fallece un conocido actor, muchos canales de televisión empiezan a presentar toda una serie de películas sobre aquel actor. Si es un actor que te agradaba, lo mismo te sientas en el sofá y te pones a ver una tras otra. El problema es si estás viendo la primera película y te duermes en el sofá, porque entonces empieza la segunda y es cuando no entiendes nada, porque es el mismo actor, pero el argumento es otro completamente diferente. Y dices, si la primera era del oeste americano y ahora esta es una de mafiosos en Chicago, y no entiendes absolutamente nada de lo que está sucediendo, porque los actores pueden ser los mismos, pero la historia es otra. Algo así sucede en Mateo capítulo 13, porque el Señor Jesús nos da dos parábolas que tienen actores semejantes, y si las leemos seguidas y no entendemos que una y otra tienen enseñanzas diferentes, podemos caer en el error de mezclarlas. La primera parábola sobre el reino en Mateo capítulo 13 nos habla del sembrador. Nos habla de un sembrador y la simiente cae en diferentes lugares. Hay semilla que cae en el camino y es pisoteada por la gente. Es devorada por el diablo, que son esos cuervos que se comen la semilla. Estos son los que hacen caso omiso a la palabra del Señor. Apenas queda en sus corazones un instante y es arrebatada por el maligno. Hay otra semilla que cae entre pedregales. Crece un poco, pero enseguida se seca, porque no tiene raíces, no tiene agua. Esos son aquellos que muestran cierto entusiasmo al principio, que son fogosos, que empiezan a leer la Biblia y asistir, congregarse entre los cristianos, pero enseguida, como no hay raíz, su vida se seca. Hay semilla que cae entre espinos y crece y se desarrolla, pero es que los espinos la envuelven, la ahogan. Estos son aquellos que, igual como están creciendo en las cosas espirituales, también están viviendo una doble vida y están amando las cosas de este mundo. Y al final son las cosas del mundo las que ahogan la simiente. Solo hay una que da fruto en abundancia, es aquella que cae en buena tierra. Y dice que da abundante fruto. Estos son los que creen y crecen y traen fruto de buenas obras y de un carácter transformado, semejante al carácter del Señor Jesucristo. Esta es la conocida parábola del sembrador y de cómo la simiente cae en esos cuatro tipos de tierra, que son cuatro actitudes o cuatro corazones. Esperamos que el tuyo sea ese corazón que es buena tierra, que da fruto abundante. Es nuestra oración. Pero entonces en el versículo 24, como hemos leído antes, nos dice claramente que Jesús enseña otra parábola. No es la misma ni es la segunda parte. Tiene actores que se parecen. También habla de sembrar y habla de un campo y habla de trigo, pero aunque es parecida, no tiene nada que ver. No hemos de confundirlas, porque si mezclamos la una con la otra, podemos llegar a conclusiones muy extrañas. Esta segunda parábola nos dice que el amo del campo permite que el trigo y la cizaña crezcan juntas. Si estuviera hablando de tu corazón, menudo lío, ¿verdad?
Como que el Señor permite lo bueno y lo malo en tu corazón y lo consiente. De ninguna manera. El Señor Jesús está interesado en arrancar cualquier hierbajo espiritual que crezca en tu alma. En esta segunda parábola no nos está hablando de tu relación con respecto al reino. Esta segunda parábola nos está hablando del reino de Dios y el reino del maligno, el uno frente al otro, para ayudarnos a distinguir ambos y por qué las dinámicas que observamos en nuestra vida. En esta segunda parábola, el campo no es tu corazón. En esta segunda parábola, el campo es el mundo entero. Y el trigo se refiere a personas. Y la cizaña se refiere a personas. De modo que la primera nos quiere enseñar tu relación con respecto al reino. Y ahora esta segunda parábola nos quiere hablar del reino de Dios con respecto al reino del maligno. Vamos a leer esta parábola de nuevo. Versículo 24. Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Poco después, versículo 36, los discípulos le preguntan a solas al Señor: explícanos la parábola. Yo creo que esta es la parábola en la que el Señor da mayor explicación y con mayor detalle de todas las parábolas. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor es el maestro de maestros. ¿Cómo es capaz de enseñarnos de una forma tan sencilla, clara, directa, que hasta los niños lo pueden entender, verdades tan grandes como estas? Y esta parábola está llena de verdades inmensas. Nos describe cómo obra Dios, nos describe cómo obra el maligno, nos describe la estrategia del malo, nos describe cómo estamos nosotros, dónde estamos nosotros y qué rol jugamos en medio de esta lucha espiritual. Y nos describe cómo se resuelve esta tensión entre los dos reinos. De nuevo, cómo estamos nosotros y dónde estamos nosotros. Ahí donde la parábola acaba, ahí donde nos deja, es exactamente la situación que tú y yo estamos. Vemos cómo crece el trigo, cómo crece la cizaña. Le preguntamos al Señor: ¿qué hacemos? ¿Cómo es esto? Y el Señor nos dice: esperad hasta el día de la siega. Ahí estamos tú y yo, esperando hasta el día de la siega, pacientemente y confiados. 10 verdades grandes que quisiera compartir con vosotros a raíz de esta parábola. La primera verdad: el amo siembra trigo bueno. El amo siembra trigo bueno. Dice el versículo 24: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla
en su campo. Ninguno de nosotros lo dude. Todo lo bueno viene de Dios. Nada malo viene de Él. Y nada bueno viene de otro que no sea de Dios. Él es el autor de todo lo bueno, no de lo malo. Él planta buena semilla. En el principio creó Dios todas las cosas y vio Dios que era bueno. Todo lo que ha sido creado es bueno. La luz del sol, la brisa del mar, la risa de un niño, el amor de tu esposa. Todo es bueno. Dios creó al hombre y a la mujer, los creó buenos. Y Adán y Eva eran perfectos y sin pecado y se relacionaban con Dios y el uno con el otro. Eran obedientes, amaban al Señor, se amaban el uno al otro, disfrutaban de trabajar juntos el huerto del Edén, comían de las frutas que el Señor les había dado. Todo era bueno. Dios es el autor de lo bueno. El amo planta en su campo una semilla buena. Es el diablo el que introduce el mal, la mentira, la destrucción. Dios creó el trabajo como algo bueno, pero Satanás engaña a Adán y ahora el trabajo se convierte en algo difícil y pesado. Dios creó la maternidad como algo bueno, Satanás engañó a la mujer y tuvo que dar a luz los hijos con dolor. Dios creó la tierra como algo bueno, pero por causa de nuestro pecado es maldita y tenemos terremotos y tsunamis y cáncer y desempleo y pobreza y mareas negras y crisis económicas y resfriados y políticos corruptos. Por causa del pecado, la tierra es maldita. Pero Dios lo creó todo bueno. Dios siembra un pueblo bueno, quiere formar a su pueblo bueno a través de Adán y Eva, a través de su hijo Abel. Y es Satanás el que incita a Caín para que mate a su hermano. Dios da de nuevo un hijo a Adán y a Eva, Set, y de Set vendrá Noé, y de Noé Abraham, y de Abraham Moisés, y de Moisés David, y de David Cristo el Mesías. Dios tiene un linaje bueno, Él quiere formar un pueblo bueno que le ame y que le sirva. Y Cristo es el hombre de esta parábola. Dice claramente que el amo de ese campo es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Versículo 37. Jesucristo vino a traer las buenas nuevas del Evangelio. Y de Él venimos nosotros. Dios forma un pueblo bueno, su iglesia, rescatados, redimidos, cambiados, perdonados, transformados por el poder de su gracia. Y el diablo va a querer destruir eso. Por supuesto. Primera gran verdad, no lo dudes, todo lo bueno viene del Señor. Todo lo bueno viene del Señor. Segunda gran verdad que vemos en esta parábola. El enemigo siembra mala hierba. El enemigo siembra mala hierba. No hay ningún mal en Dios. Todo lo bueno viene de Él. No hay ningún bien en el diablo. Todo lo malo viene de Él. Él es el absoluto autor del mal. 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No podemos atribuirle a Dios ningún mal, tan solo el bien. Dice la parábola que el amo del campo plantó semilla buena en su campo, pero que mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo es el diablo, versículo 39. Así que Satanás se acerca de noche, el príncipe de las tinieblas. Entra por la retaguardia, a escondidas, a traición, de hurtadillas, disfrazado. El que fue expulsado de la mismísima presencia de Dios para no contemplar nunca más su gloria, se disfraza de serpiente para entrar en el huerto del Edén. Como un ladrón, sin permiso, se mete en el campo de Dios. Dios había expulsado a Satanás, él entra de forma oculta. Se introduce en el Edén para sembrar mentira, para sembrar mal, para sembrar cizaña. Señor Jesús dice de Satanás en Juan 8:44, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Toda mentira procede del diablo, es el padre de mentira. De modo que Dios hace el bien y solo el bien. De modo que Satanás hace el mal y solo el mal. No esperes nada bueno de él, por mucho que te prometa.
Pero el diablo no se conforma con hacer el mal. Podría plantar su campo de cizaña, ¿no? Dios planta su campo de trigo y Satanás que plante su campo de cizaña. A ver cuál de los dos queda más bonito. Pero esa no es la estrategia del diablo. La estrategia del diablo es siempre destruir lo que Dios haga. Porque es un envidioso, es un vanaglorioso. Fue expulsado de la presencia de Dios por orgullo y vanagloria. ¿Sabéis qué hace el envidioso? El envidioso no construye nada, solo quiere lo tuyo o que tú no lo tengas. Y exactamente eso es lo que hace Satanás. No se presenta delante de Dios alardeando de su campo de cizaña. No, quiere destruir lo que Dios hace. Dice la parábola que viene de noche, cuando todos duermen, y siembra la cizaña entre el trigo. Satanás no crea nada. Satanás solo tergiversa, manipula, tuerce y destruye. Todo lo bueno ha sido creado por Dios. Y Satanás pretende destruir todo lo bueno o torcer todo lo bueno para que, pareciéndote bueno, realmente acabes aceptando lo malo. Su único plan es destruir el plan de Dios. Es un aguafiestas. Es un amargado. Es como ese niño que está enfadado con el mundo, ¿verdad? Y está ahí sentado en la guardería y no sabe con qué jugar porque todo le sale mal. Y está esperando que su compañerito acabe su castillo de bloques de madera y solo está esperando para que cuando llegue al final, ¡pum!, derribárselo. Ese es Satanás. Solamente está observando lo bueno que Dios hace para intentar atacar y destruir lo bueno que Dios hace. Dios crea a Adán y Eva, Satanás les engaña. Dios forma a Abel, Satanás incita a Caín para que lo mate. Dios envía a su Hijo Jesucristo, Satanás solivianta a todos para que lo crucifiquen. Dios forma a su iglesia, Satanás la persigue. Dios te salva a ti, Satanás te dice, es mentira. Dios tiene un plan hermoso de salvación, Satanás no tiene ningún plan, solamente quiere estorbar el hermoso plan de salvación. En este mundo no hay nada bueno que no tenga la oposición del maligno. Si empiezas a dar tus primeros pasos en la vida cristiana, el diablo va a venir con un arsenal de mentiras. Un arsenal de mentiras. Falsas doctrinas, temores, dudas, tentaciones, falsos maestros. Te dirá que el evangelio no es verdad, que qué tontería que haces yendo a la iglesia, que no escuches aquello, que realmente Dios no te ha perdonado, que la vida eterna no existe, que la Biblia contiene errores. Si deseas formar un hogar cristiano, Satanás va a venir con oposición para frustrar tus planes, para que desistas. Pondrá enemistad en tu matrimonio, fomentará la desobediencia entre tus hijos, te tentará con infidelidades. Si deseamos formar una iglesia sana, santa, que agrade al Señor, Satanás vendrá a plantar cizaña. Procurará la discordia, la enemistad entre los hermanos, los celos, el orgullo, el afán de protagonismo, las riñas ridículas por temas secundarios. Va a venir a plantar cizaña. Casi que te lo puedes tomar como un piropo de parte del enemigo, ¿verdad? Cuando ves las dificultades y dices, uy, Satanás está muy interesado en hacerme la zancadilla. Vamos bien. Vamos bien. Vamos a continuar. Vamos a persistir. Satanás no tiene ningún plan. Su plan es ver qué hace Dios para cuando Dios lo hace, intentar desbaratarlo o intentar imitarlo o intentar destruirlo o intentar tergiversarlo, torcerlo, pero no tiene otro plan. Todo lo bueno viene de Dios, todo lo malo viene del maligno, del diablo. Y entonces nos encontramos con la verdad número 3. Y ahí nos sentimos muy identificados, tú y yo. La sorpresa de los siervos en esta parábola. El campo se ve verde, empiezan a salir los brotes. Las espigas de trigo crecen, pero también crece la cizaña. La cizaña solo pretende debilitar el trigo. La cizaña se parece al trigo, pero no tiene fruto ninguno. Entonces es cuando los siervos del amo se sorprenden. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Y hermanos, la sorpresa de esos siervos es tu sorpresa y es la mía, ¿verdad?
vemos lo que nos rodea, y levantamos los ojos al cielo y decimos, Señor, pero tú no sembraste lo bueno. Señor, pero tú no eres el amo de este campo. Señor, pero tú no eres el todopoderoso. Entonces, ¿por qué hay maldad? ¿Y por qué hay mentira? ¿Y por qué hay falsedad? ¿Y por qué hay todo lo que vemos a nuestro alrededor? Y nos proponemos grandes y hermosas cosas para el Señor y encontramos oposición. Sabemos que Dios es todopoderoso, pero a la vez nos encontramos con injusticias, con maldad, con orgullo, con persecución, con desprecio por nuestra fe. Y nos preguntamos, Señor, pero este no es tu campo, no eres tú, el Dios soberano. No debiéramos esperar que la gente fuera buena, que esta tierra fuera un lugar seguro, pacífico. ¿Por qué hay cizaña aquí, Señor? ¿De dónde ha salido esto tan malo? Y el Señor te responde a ti lo mismo que respondió el amo de esta parábola a sus siervos. El enemigo ha sembrado esto. Vino de noche y ha hecho esto. Hermanos, seamos cristianos maduros y sepamos que todo lo bueno que emprendamos va a tener la atracción del diablo para venir a desbaratarlo. Él viene de noche a traición y pretende deshacer lo que Dios hace. No te sorprenda la maldad de los hombres, no te sorprenda la oposición del enemigo. Dios plantó semilla de vida, Satanás esparció semilla de muerte. Más bien lo que tienes que vigilar, lo que tenemos que vigilar es nuestro propio corazón. Que cada uno de nosotros seamos colaboradores del reino y no del adversario. Que en tu corazón realmente siembres el trigo, promuevas el trigo, hagas crecer el trigo y no la cizaña. Que seas en todo momento un sembrador de la semilla de verdad, un colaborador de Dios, no de Satanás, ayudadores, facilitadores, instrumentos. No seamos ninguno de nosotros plantadores de cizaña ni regadores de cizaña. Nos damos cuenta de que incluso el apóstol Pedro se vio en esta lucha. Empujado por el diablo, quería estorbar los planes de Dios. Cuando el Señor Jesús está anunciando su muerte, Pedro exclama, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y está hablando con el apóstol Pedro. ¿Cómo no vamos a caer tú y yo en esa misma tentación? Y Jesús tiene muy claro que no está hablando con Satanás, es Pedro. Pero es que no tenemos batalla contra carne y sangre, sino con las huestes espirituales de maldad. Es una batalla espiritual en la que estamos. Era Satanás el que estaba pretendiendo usar a Pedro para estorbar los planes de Jesús, el Cristo, que tenía que andar hacia la cruz. Así que no te sorprendas de que en el mundo haya cizaña. Más bien vigila tu propio corazón para no colaborar con la cizaña, sino con el trigo. Sorpréndete de que el diablo pueda empujarte a buscar las cosas de los hombres o tu propio deleite o tu propio capricho. Ora al Señor cada día diciendo, Señor, que mis pasos, mis palabras, mis pensamientos sean siempre lo mejor para ti, para tu gloria, para tu reino, no aquello que a mí me parece, sino lo que tú quieres. Que el Señor no tenga que decirte en ningún momento, apártate de mí, Satanás. ¿En qué lado estás? ¿En qué bando andas? Porque más que una ayuda, estés siendo un estorbo. Tercera verdad, por tanto, la que acabamos de mencionar, esa sorpresa de los siervos, esa sorpresa de los siervos. La cuarta verdad, la cuarta realidad que vemos en nuestro pasaje, es la de que esos dos reinos conviven. El trigo y la cizaña están juntos. Ambos reinos conviven. Versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Los siervos preguntaron a su amo en ese momento, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Versículo 28. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Eso es lo que tenemos entre nosotros. El trigo está creciendo y la cizaña está creciendo. También, juntos. Y hermanos, a veces nuestra percepción se puede distorsionar porque vemos cizaña y cizaña y cizaña.
a nuestro alrededor. Parece que solo hay cizaña, que todo va mal en el mundo. Vas a poner las noticias para desesperarse, ¿verdad? Robos, secuestros, guerra, promiscuidad, corrupción, sectas peligrosas, desastres ecológicos. Y dices, ¡buah! Cizaña por todas partes. Religiones falsas, oposición a la fe, secularismo, cizaña, cizaña, cizaña en todas partes. El mal crece. Pero el trigo también. Pero el trigo también. Hermanos, hoy más que nunca hay cristianos en todas las naciones de la tierra, en aquellas que mayor oposición han presentado a la fe. Hay hermanos nuestros. En todas las ciudades, en todos los países, cada día se predica la palabra de Dios. Cada día hay pecadores que confiesan sus pecados. Cada día hay bautismos. Cada día hay iglesias que se abren, y seminarios, y hospitales, y orfanatos, y el trigo sigue extendiéndose por el mundo y sigue madurando para dar fruto. A mí me maravilla pensar, sobre todo en los domingos, que es un canto y un culto continuo, ¿verdad? Si fueras viajando de ciudad en ciudad, en todos los usos horarios, podías estar en un culto perpetuo las 24 horas del día. En el día de hoy, continuamente se está alabando el nombre del Señor y cantando y predicando su palabra. Continuamente. Nuestra misión es ser luz, trigo en esta ciudad oscura que tanto necesita del Evangelio. Y entonces es cuando vemos el trigo y la cizaña mezclados y los dos reinos conviviendo juntos, y es cuando nos preguntamos, Señor, si hay tanta maldad en el mundo, ¿por qué no haces justicia ya, hoy? Eso es lo que los siervos de la parábola le preguntan a su amo. ¿Qué hacemos con la cizaña? ¿La cortamos? Y el Señor dice, no, al cortar la cizaña cortarías también el trigo. Y yo quiero que ese trigo crezca y dé mucho fruto. No, vamos a esperar. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Hasta el día de la siega. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Si pasas la hoz por el campo, no puedes cortar solamente cizaña. Acabas cortando también trigo. Y no es su momento. Ha de madurar, ha de crecer. Es por causa del trigo que el Señor soporta la cizaña. Y la cizaña crece, pero es que el trigo está creciendo. Y están tan juntos que a veces es difícil distinguir el uno del otro y ver que el trigo también está creciendo. Es por causa de sus hijos que Dios ahora, hoy, no envía fuego del cielo para consumir la tierra. Y no llega el día del juicio, en medio de tanta corrupción y maldad. Así que no es que Dios consienta con el mal, no es que Dios tarde, es que Dios espera a un día, el día de la siega. Y hermanos, la siega cada día está más cerca. ¿Recordáis cuando Dios decidió en su corazón destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra? Abraham se acercó al ángel de Jehová para negociar con él. El otro día estaba con mi hijo Abraham, me estaba negociando algo. Quería un favor, ¿verdad? Insistía. Y le digo, ay, hijo mío, ¿te pega el nombre? Y dice, ¿por qué, papá? Y le expliqué esta historia, ¿no? Negociante, pero de los buenos. ¿Recordáis Génesis 18? Abraham levanta los ojos al Señor y dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal mal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¡Wow! Tiene arte, Abraham? Tiene arte, la verdad. Entonces respondió el Señor, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, en nuestro lenguaje sería, bueno, ya que estoy, ¿sí? Aunque soy polvo y ceniza, o sea, no tendría que haber abierto la boca desde el principio, pero ya que me he lanzado, ¿sí? Quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 40.
Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizá se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez más, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. ¿Cómo acaba la historia? El Señor saca de Sodoma a uno, Lot, el justo, y envía fuego del cielo. Uno. Abraham dejó de pedir. Ya creía que era inoportuno. No había 10 justos en Sodoma. Sacó a Lot, su esposa y sus 2 hijas y destruyó a la ciudad entera. Queridos hermanos y amigos, si hoy Dios no envía fuego sobre la ciudad de Barcelona, es porque hay más de 10 justos que siguen con su misión de proclamar las buenas nuevas del Evangelio, de ser luz, de ser trigo en medio de la cizaña. Pero no entendamos que eso es injusticia de parte de Dios. Es que no ha llegado el día de la siega, pero se acerca, está muy cerca. Si Dios no destruye esta tierra con fuego, como ha prometido que hará, es porque ama a los suyos, quiere que sigan viviendo en medio de donde están, construyendo su iglesia, siendo de testimonio, enseñando la verdad, trayendo fruto abundante, de buenas obras, del carácter de Cristo formado en sus corazones. Por eso el Señor tarda. Nos parece que tarda, pero está esperando que llegue la fecha. Por tanto, en cuarto lugar, como hemos dicho, esta tremenda verdad de que conviven el reino de Dios y el reino del maligno. Conviven. Quinta verdad que aprendemos de esta parábola. En el campo del mundo, en este campo que es el mundo, solo hay trigo o cizaña. Dicho de otro modo, o eres trigo o eres cizaña. No hay más. La realidad es sencilla. El mundo es como un gran campo en el cual hay trigo y cizaña. El que no es trigo es porque es cizaña. El que no es cizaña es porque es trigo. El que no es un hijo de Dios es que sigue estando en su condición caída y perdida y sigue siendo un esclavo de Satanás. Dios plantó trigo, Satanás plantó cizaña. No hay más. No hay amapolas, ni tomateras, ni cebollinos. No hay nada más. Nosotros queremos inventarnos cantidad de tipos de personas, ¿verdad?, para entender lo que está sucediendo aquí. Otras categorías. No es creyente, pero casi. O es creyente, pero es que es creyente carnal. Ah, quieres decir cizaña. No es creyente, pero es buena persona. Una vez me encontré con esta. No es creyente, es precreyente. Ostras. Pues el precreyente ha escuchado un preevangelio y irá al precielo. ¿Qué es eso? Nosotros intentamos crear categorías de personas, pero ¿podemos leer la parábola de nuevo? Trigo, cizaña. No hay más. Así que examina en esta mañana dónde está tu corazón. Si estás sirviendo a Dios y sus propósitos. Si la semilla del Evangelio ha fructificado en ti. Si eres un hijo de Dios. Trigo o cizaña. Los fariseos, aparentemente, eran muy buenos. Estaban vestidos de virtud. Creían que eran buenas personas, justas, religiosas. Y el Señor los confronta con la realidad de su corazón. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Wow! El Señor no tenía pelos en la lengua, ¿eh? Generación de víboras, sepulcros blanqueados. Les dice unos cuantos piropos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Realmente lo que hay en su corazón, en lo profundo de su corazón, es el deseo de su padre, el maligno. No hay término medio. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo.
No hay más. Santiago 4:4 lo dice así: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Apocalipsis 3:15 dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay término medio. Aquellos que han confesado sus pecados al Señor, reconocen su pequeñez, su humildad, su necesidad y acuden a Cristo buscando su perdón y caminan en obediencia, son sus hijos, son trigo. Aquellos que continúan separados de Dios, viviendo en rebeldía, dando la espalda al Evangelio, no son su pueblo, son cizaña. Y nos encontramos con esta realidad. No hay buenas personas. Hay aquello que a nuestros ojos nos puede parecer que son buenas personas, pero es Dios el que examina los corazones. Entonces nos encontramos con algo tremendo. Verdad número 6. El trigo crece en medio de la cizaña. El trigo crece en medio de la cizaña. Los que somos del Señor estamos rodeados de todo aquello que no pertenece al Señor. Algunos de vosotros vivís esta realidad de una forma muy cercana. Sois el único creyente en vuestra familia, el único cristiano en vuestro trabajo, o en vuestro instituto, universidad, o en vuestro vecindario. Yo en mi niñez y mi juventud me acostumbré a ser el único creyente en el colegio, al único creyente en el instituto, el único creyente en la universidad. Hasta que llegué al seminario, gracias a Dios, ya no fui el único creyente, ¿verdad? Menos mal. Daniel es un ejemplo de esto, de lo que quiere decir vivir en el mundo sin ser del mundo. Él estaba en Babilonia, pero él no pertenecía a Babilonia. Él era de Jerusalén. Su corazón estaba allí. Del mismo modo, los cristianos estamos aquí, pero no somos de aquí. Y no me refiero a los que sois extranjeros. Yo extranjero junto a vosotros. Yo no soy de aquí. Yo soy de allá. Mi pasaporte es celestial. No es de papel que se quema con el fuego. Es de oro macizo. No somos de aquí, somos extranjeros y peregrinos. El Señor nos guarda, nos preserva, nos protege, nos guía, nos cuida, trigo en medio de la cizaña, pero no somos cizaña. Conservamos nuestra identidad. Somos de la Jerusalén celestial. El Señor Jesucristo oró por nosotros en Juan 17 con estas palabras: Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. El Señor Jesús lo dijo muy claramente: mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Por tanto, somos trigo en medio de la cizaña. Pero la siguiente realidad también es cierta y es mucho más dolorosa. La cizaña crece en medio del trigo. La cizaña crece en medio del trigo. El diablo mezcla a los suyos con los nuestros para debilitar a la iglesia, para confundir, para desorientar a algunos. Y debiéramos ser muy conscientes de este hecho. Fijémonos que el pasaje dice que el campo es el mundo. Y luego dice que los ángeles cegarán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. El campo es el mundo y el campo está lleno de trigo y está lleno de cizaña, absolutamente mezclado. Por tanto, igual como hay trigo en medio de la cizaña, también hay cizaña en medio del trigo. Y hoy es domingo y esto es una iglesia cristiana, pero aquí hay cizaña. Y esa es una realidad profunda y triste. Que muchos de los aquí presentes, después de escuchar el Evangelio, hayan de arder en el infierno por toda la eternidad. Aquí, en medio del trigo, hay cizaña. El campo es el mundo, está lleno de trigo y de cizaña. Y el trigo está en la cizaña, igual como la cizaña está en el trigo. Porque los que no son hijos de Dios no pertenecen al reino. Es la realidad de tu corazón, querido amigo. No creas que porque tus papás o tus abuelos son cristianos, tú ya lo eres. Es la realidad de tu corazón delante del Señor Jesucristo. Ríndete a Él. Confiesa tus pecados. Abraza la cruz del Calvario.
Dile, Señor, lávame con tu sangre porque no hay otra esperanza para mí. No seamos incautos. Hay cizaña en medio del trigo. No creas todo lo que se llama cristiano. Supongo que no eres tú de esos tan naif que te pones cualquier vídeo en YouTube, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito cómo hablaba del Señor! Y era un diablo vestido de predicador. Supongo que no eres tan incauto como para entrar a la librería evangélica y comprar todo lo que quieras. Aquí sí, está todo escogido, es caviar espiritual lo que hay aquí. Pero no vayas a cualquier sitio y digas, mira el título, qué bonito, la portada, ahí va. Y luego estás comiendo veneno durante días. Si Satanás entrara por esa puerta, ¿tú crees que iba a venir vestido de rojo y con 2 cuernos? Como lo representan en algunas comparsas en la calle. No. Si Satanás entrara por esa puerta vestido así, lo echaríamos a patadas. Si Satanás viene disfrazado. En el Edén entró disfrazado y en las iglesias entrará disfrazado. De predicador, de teólogo con todos sus títulos y sus libros y hablando bonito, engatusando a la gente. Evidentemente, no seamos incautos. 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y más adelante Pablo describe los muchos peligros en los cuales él ha estado. Muchos peligros en los cuales ha estado. Dice 2 Corintios 11:26, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos. Sí, no creas a todo el que dice que es cristiano, por sus frutos los conoceréis. Cizaña dentro de la iglesia, cizaña en medio del trigo. Aunque un día nos dice el Señor que estos que son falsos acabarán saliendo porque no eran de nosotros. Y salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros. Hay embusteros, hay mentirosos, hay falsos profetas, hay falsos maestros, falsos cristos y falsos mesías, nos advierte la palabra. Pero el Señor nos ha prometido que la esposa a la iglesia es suya, y la limpiará, y la purificará, y la perfeccionará para presentarla delante de sí, sin mancha ni arruga. Y esa es nuestra esperanza, y eso aguardamos. ¿Hasta cuándo, Señor? Verdad número 8. Hasta el día de la siega. Hasta el día de la siega. Versículo 30. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Esa tensión espiritual se acabará ese día, el día de la siega, el día final, donde veremos una gran siega, sin oposición, sin dificultades, sin rivalidad, sin problemas, una siega. Esto no va a ser una gran batalla en plan Star Wars, ¿verdad? El bien contra el mal. No hay batalla ninguna. Dios es Dios y Él es el soberano. La lucha entre Dios y Satanás es como la de un elefante ante una cucaracha. Se acabó. Se acabó. Es el día de la siega. El trigo y la cizaña están quietos. Son los ángeles que hacen bailar sus guadañas. Y se acabó. Absolutamente todo. En aquel día se levantarán pronto por la mañana los segadores, el trigo está dorado, a punto de ser recogido, afilan las guadañas, y aunque la cizaña se levante amenazante, no tiene nada que hacer. Es cortada. Ponen las hoces en marcha. Del mismo modo, así será el día del juicio final. A veces compartimos sobre nuestra doctrina de los últimos tiempos, nuestra escatología, y es así de sencilla. ¿Qué pasará en el último día? La siega. Todo lo que el Señor prometió en el día de la siega.
Así será el juicio final. Dice el Señor, versículo 39. La siega es el fin del siglo. El siglo es donde estamos ahora, es esta era, esta época. El fin del siglo es la siega. Los segadores son los ángeles. Los ángeles vendrán con el Señor Jesucristo en las nubes y separarán el trigo de la cizaña. Dicen también pasajes que separarán las ovejas de las cabras. O si queréis esa otra parábola de la gran red, también hablando del reino de los cielos, es como una gran red que arrastra todo tipo de peces hasta la playa. Y entonces los pescadores son los ángeles y separan los peces buenos de lo que no sirve. Y lo que es bueno es llevado, es atesorado, como ese trigo, ese grano de trigo. De la misma manera, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Y aquí vemos las dos últimas conclusiones de este pasaje. Verdad número 9. La cizaña será quemada. La cizaña será quemada. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y hermano, la doctrina del infierno es una doctrina terrible, pero de la cual no podemos dejar de hablar cuando la palabra la menciona. Es un lugar horroroso, demasiado terrible como para describirlo con palabras. Es donde se echan las malas hierbas en el fuego, que son aquellos que son hijos del diablo. Echados en el fuego del infierno, un fuego que no se apaga. Quisiéramos creer que el horror del fuego tiene un final, que es solo temporal, pero la palabra de Dios la describe como el lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Es un lugar de condenación eterna. La cizaña será cortada y quemada. Por otro lado, el contraste es inmenso. El trigo será atesorado en la casa del amo. Si el infierno es incomprensiblemente terrible, el cielo es asombrosamente hermoso. Y alguien te dirá, ¿es injusto que Dios envíe a alguien al infierno? ¿Al pecador al infierno? No, en todo caso sería injusto que nosotros pecadores vayamos al cielo. Que seamos redimidos con todas nuestras faltas y carencias, sentados en el banquete celestial por toda la eternidad, vestidos de blanco, una corona de oro en nuestra cabeza, un anillo de oro en nuestra mano, llamado hijos, adoptados a su familia, siendo enemigos, hechos herederos junto a Cristo de todas las bendiciones celestiales. Eso es injusto, entre comillas. Es la justicia de Cristo la que nos viste para poder estar en su presencia. Pero que el pecador esté en el infierno, eso es tremendamente justo. Es lo que merecemos por nuestros delitos y pecados. La cizaña será quemada y el trigo será atesorado. Y si eres creyente, sabes de tu pecado, de tu imperfección, y sin embargo es Dios el que hizo esa obra en ti de sembrar la semilla del Evangelio. Dios te protegió de la cizaña, Dios te hizo crecer, Dios te hizo traer fruto, Dios está formando a través de su Espíritu a su Hijo Jesucristo en ti. Y qué hermosísimas palabras usa la palabra de Dios para referirse a nosotros, a su pueblo. Nos guardó como a la niña de sus ojos, dice el Salmo 17. Dios te llama mi tesoro, Éxodo 19. Mi amada, en Romanos 9. Mi pueblo, en 2 Corintios 6. Mi esposa, en Apocalipsis 19. Ese somos tú y yo para Él. Como ese grano que es guardado y atesorado en su casa. A su tiempo, el Señor vendrá, segará y atesorará lo que es suyo en la Jerusalén celestial. Qué bendita esperanza. Que llegue ese día de la siega. Oramos al Señor pidiéndole que llegue ya ese día de la siega, ese día final. Y después de la siega dejaremos de estar en esa tensión que acabamos de describir. Dejaremos de estar rodeados de cizaña. Allí no entrará ningún mal. Después de la siega estaremos en la casa del Padre, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Dios, por toda la eternidad.
Versículo 43. Fijémonos cómo acaba describiendo esta realidad en nuestro pasaje. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu inmensa bondad con nosotros. Señor, gracias por esa esperanza de estar en tu casa y en tu presencia por siempre. Ayúdanos a vivir mientras tanto. Ayúdanos a vivir en la realidad de esos siervos tuyos en esa parábola, que ven el campo de trigo lleno de cizaña. Y, Señor, sabemos, tú nos lo has dicho, que el mundo te aborrece a ti y nos aborrecerá a nosotros, que nos envías como corderos en medio de lobos. Señor, tú nos has dicho que esa realidad es muy cierta en nuestra vida cotidiana. A veces nos cuesta comprenderla. Te pedimos, Señor, que tengamos un corazón agradecido por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por las semillas sembradas, Señor, por la nueva vida en nosotros, por habernos hecho tus hijos, por habernos comprado por precio. Te pedimos por aquellos que no creen, Señor, que seas tú con tu misericordia el que abra sus corazones. Que tú, Señor, labres en sus corazones buena tierra, la semilla del Evangelio crezca y fructifique. Te pedimos, Señor, que en medio de los que estamos aquí, tú alcances a muchos para salvación.